que pasar la torre, pero vamos, prácticamente eso eran las orillas del Guadalquivir de la ciudad. Y aquí tienen Cádiz, varias vistas de Cádiz. Bueno, ahora me voy a ir a Málaga, que era, como les he dicho, el siguiente destino. Las rutas que conducían hasta Málaga y hasta su puerto comercial en el siglo XVIII y todo el XIX, a excepción de los tramos a los que se fue incorporando el ferrocarril, tienen tres direcciones. La que parte de la encrucijada de Caminos de Antequera, a la que se llegaba pues desde Sevilla y Córdoba hasta Antequera. Y bueno, en esto pues ya estuvo hablando Antonio Zoido ayer de la importancia de las ciudades medias. Las ciudades medias de Andalucía, como bien explicó él, son lugares de una gran importancia también para los caminos, porque son ciudades que van a continuar, son encrucijadas de caminos y por eso van también en parte creciendo poblacionalmente y en importancia, y tienen bastante importancia económica. Son lugares que articulan esta extraña red viaria de Andalucía, ciudades como Antequera, como Écija, de la que la acabamos de pasar, o como vamos a ver ahora, Osuna, eran grandes redes de caminos que comunicaban, desde allí salían los caminos a Sevilla, Córdoba, Málaga, las rutas principales. Desde esta, el que cogía esta ruta disfrutaba del Torcal, otros no, contemplaba el Torcal. Y que llegaba hasta Málaga poniéndole después, o de nuevo, en ruta con el Camino Real, hasta Córdoba. Después, desde Osuna, se podía llegar a través de Loja y se ponía en ruta también los caminos hacia Granada y hasta Sevilla. Y el último, que es uno de los más interesantes, que es el que une Gibraltar con Málaga desde San Roque pasando por Ronda. Esa es la ruta que realmente los viajeros suelen hacer, porque es la que más les interesa y esa es la aventura de verdad. Les voy a hablar concretamente de algunas de las que me parecen de todas estas, que además estas se ramifican en ramales que se van abriendo en el tiempo, algunas que son de interés especial por las circunstancias naturales. Las rutas que conducen de Cádiz a Málaga, principalmente este es uno de los itinerarios más interesantes. La comunicación de estos puertos comerciales en el 18 y durante la primera mitad del 19 se acometía de dos formas. Por mar, embarcándose, que es la que le dicen a todos los viajeros que haga, usted coja un barco que verá que pronto llega y que cómodo, porque las rutas marítimas son viajes en mar eran muchísimo más seguros, cómodos y firmes que la red viaria que se abría tanto por la costa como atravesando Ronda por el interior. Era peligrosa y por las dos circunstancias, robos y sobre todo los caminos. O hacerlo por tierra, donde los caminos eran complicados por las inclemencias naturales y geográficas. Normalmente son caminos de derrumbamientos. Si hay derrumbamientos, se encuentran los caminos por la situación de las montañas, según las estaciones, las piedras en los caminos que ellos mismos tienen que apartar. También por los desbordamientos de los ríos y después porque estos ríos, como ahora les voy a hablar, todos los ríos no tienen puente. Llegan a un camino y ahora no hay un puente y tienen que meterse en el río con los caballos, porque ahora les diré que no se podía entrar en esta ruta, en la ruta Cádiz-Málaga, había que hacerla a caballo, no se podía hacer en carruaje. Era impracticable en algunas zonas, por lo que desde el principio la hacen en carruaje. Y se tienen que meter con los caballos bordeando o atravesando unos ríos de los que desconocen, según las estaciones, el caudal muchas veces, ¿no? Esto es la aventura, en definitiva. Y la inseguridad humana, sobre todo, no solo en la serranía, sino que las playas eran bastante más inseguras porque ahí se robaban, las incursiones que se hacían en barcos de robos por diferentes maneras de piratería del siglo XVIII-XIX. Se hacían incursiones que se robaba, se hacían en Marbella, se atracaban las mismas ciudades costeras, pues de igual manera a quienes deambulaban por aquellos caminos. Bueno, la ruta por tierra habitual es la que conduce a caballo, solo, como les digo, mula y caballo. Pone en contacto San Roque, Ronda, Puerto de la Noreta, El Burgo, Casarabonela, Venta de Cártama y Málaga. En el Puerto de la Noreta comenzaban a adentrarse por unas sierras que son, según ellos, casi impenetrables. En El Burgo y en la falda de Casarabonela empezaba el problema de los ríos, porque aparecía el arroyo de las Doncellas, que era un arroyo muy peligroso por el caudal y que no tenía puentes. Y entonces tenían que buscar la forma de atravesarlo. Desde Ronda hasta Casarabonela se solía tardar 7 horas, pero se solía tardar 7 horas. Ahí empezaba la horquilla de cada uno, llegaba cuando llegaba. Richard Twist, en 1773, ese viajero de las ranas que les he dicho que escuchaba que se marchó de Carmona corriendo, dice: por estos lugares prefería andar llevando el camino delante de mí, sin atreverme a llevar la brida cogida de la mano, por temor a que, si el caballo caía, me arrastrara con él. Esta es la circunstancia de determinados tramos, es decir, va él delante del caballo.
En Cártama y Málaga, entre Cártama y Málaga, estaba el río Campanillas, otro de los grandes peligros. No tenía puente y según las estaciones era pequeño o grande, y según las lluvias que hubiera caído. Y ahora vendría el segundo camino, que es el de las playas, que es muy interesante porque iba bordeando la costa y el peligro que tenía, como le digo, es la naturaleza ya de esos ríos que están desembocando y son aún más peligrosos en la zona de la costa, y después, por otra parte, como le digo, los robos, especialmente en las playas de Torremolinos y Estepona, donde se producían la mayor cantidad de robos. Y este recorrido era San Roque, Playa de Manilva, Estepona, Río Guadiaro, Marbella, Fuengirola y Málaga. Esto es Ronda, se me ha olvidado decirle. Esto es Cártama, eso que tienen ahí. Esto es Marbella. Les voy a hablar de dos puntos de este recorrido que iba por la costa. En San Roque, dice, era impracticable toda la zona de San Roque, desde Málaga a Vejer, si se venía a hacerlo en carruaje y se hacía normalmente a caballo. La zona de Fuengirola, Málaga, dice Tuís, y esto debía de ser de verdad, porque Tuís era muy optimista. Él jamás se queja, donde los otros se quejan, a él todo le parece pintoresco, maravilloso, pinta, recoge un camaleón, recoge camaleones, recoge animales, te habla. Y ahora llega aquí y se desesperó. Entre Fuengirola y Málaga, dice, era intolerable, aunque nos compensó la belleza de los paisajes, siempre le compensa algo, pero es intolerable y debió de ser la ruta Fuengirola-Málaga absolutamente intolerable. Dice, estas eran las rutas habituales, aunque a veces utilizaban senderos que comunicaban a las rutas principales, que eran los que llevaban a Estepona, Marbella, Antequera, otro tipo de rutas, incluso otras muchísimo peores, que eran veredas que hacían los animales con su paso habitual y discontinuo. Son los casos de Atajate, Ubrique, Pujerra, Júzcar o Benadalí. En esta zona incluso caminos muchísimo peores. Y ahora, aquí tienen la ruta de la playa, esta zona de Fuengirola, Estepona, todas estas rutas de Málaga. Esta es la naturaleza a la que se enfrentan y ahí ven, por ejemplo, un ejemplo de esos caminos de los que le estoy hablando, ¿no? Se ve regular. No sé si la pueden ver un poco mejor. Si se puede apagar la luz, quizá. Sí, gracias. Bueno, ahora vienes aquí, tienes la imagen de otro de los caminos, que este sí que es singular. Son todos los destinos que conducen a Granada. En Granada se va a dar una situación paradójica. Si nosotros cogemos a toda esa cantidad de viajeros que les dio por escribir sobre su viaje a Granada, descubres dos cosas. Primero, que llegaron, y segundo, que por qué fueron. O sea, si Granada estaba realmente aislada, tenía una geografía agreste, apenas su camino no entra dentro de los planes de reforma. Incluso el camino más transitado, que es el de Málaga a Granada, vamos a ver cómo se acometen unas reformas que no se concluyen, de tal manera que ni siquiera ese camino estaba en las rutas, en los mapas habituales que manejaban los viajeros. Sin embargo, los extranjeros llegarán a Granada, y llegarán a Granada pasando 1000 calamidades, viviendo lo que se llamaba de verdad la aventura de España, es ahí donde la viven, precisamente porque iban a conocer al antiguo Palacio Nazarí, que es un imán, y ya era un imán en Andalucía. No había otro motivo para padecer la que padecen más que conocer Granada. Y difícil es, lo más interesante, encontrar un viajero que no fuera a Granada, desde finales del XVIII y sobre todo a lo largo de todo el siglo XIX. Granada es difícil hasta cuando se empiezan a instaurar los ferrocarriles. O sea, sigue teniendo problemas de comunicación. Les voy a hablar, bueno, de las rutas un poco que hay hasta llegar a Granada, ¿no? Desde Granada se podía llegar, normalmente no había que coger el camino real, cogía demasiado lejos, ya está en la zona oriental, se llegaba desde el Levante español a través de Cartagena y había desde allí 72 horas de viaje que se podían hacer en 7 jornadas. Llevaba lumbreras, la venta de lumbreras es muy famosa para el flamenco. Lumbreras, venta de lumbreras, Vélez Rubio, Chiribel. La ruta de Chiribel, Cuyarbaza, era una pesadilla. Guadix, Purullena, Iznayós, en el entorno de Iznayós, muchísimos ejemplos de carruajes volcados debido a las piedras que se desprendían y que invadían los caminos.
Después está también otra de las importantes rutas, que debía ser importante, porque el tráfico comercial, el avituallamiento, o sea, el suministro